Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día estamos con Germán Campos. Germán es psicólogo, doctor en neurociencia, profesor universitario, investigador y hoy día podríamos llamar también inversionista entre acciones que pagan dividendo y otras cosas. Germán participó en la última versión del curso, entonces, que es el curso que hacemos de dividendo con Víctor Sánchez. Entonces hoy día vamos a poder conversar de todo lo que sea inversión, parte de su camino, pero además ya visto desde adentro los sesgos, porque la inversión, como hemos dicho, en muchísimos otros capítulos, yo diría 70-80% del éxito que tiene un inversionista es la parte psicológica. La parte técnica se aprende, no demora tanto tiempo, pero la psicología es lo que nos va a acompañar 20-30 años y de eso se trata este capítulo. ¿Cómo está Germán? Muy bien, muchas gracias Álvaro. Estoy feliz de estar acá para conversar todos estos temas que son muy, muy interesantes. Y además para quienes estamos ya en el mundo de las inversiones, son temas que nos interpelan todos los días. Entonces, Todos los pasamos días. muchas horas al día pensando en estas cosas, así que está bueno echarle una vuelta y ver qué sucede. Claro, y hay un sesgo que es muy marcado que estuvimos conversando, que en el pregrabación en el fondo, que lo vamos a conversar más adelante, que es el sesgo anclaje, que es muy importante, que nos pasa a todos, que es cuando las acciones van subiendo, si es que están cara o barata. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Partamos Sí. por la base. ¿Cómo ha sido tu experiencia invirtiendo en estos 2 años que empezaste a invertir ya en distintos instrumentos de inversión financiera, en el fondo? Sí, mira, mi experiencia ha sido, yo creo que se repite bastante el patrón en relación a otras experiencias que he visto, incluso en tu canal, de personas, por ¿Ya? ejemplo, que les llama la atención en un comienzo em, cosas bastante seguras, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, Claro, ¿ya? Entonces, yo siempre estuve pensando, bueno, ¿cómo podría de alguna forma impedir que mi dinero perdiera valor a través del tiempo? Y así llegué a estos instrumentos em, que en su momento fueron bastante buenos. O sea, venimos de un periodo post pandemia, post estallido, y por lo tanto estos instrumentos en esos momentos eran bastante atractivos. Pero luego comencé a pensar que cómo podía sostener esto en el largo plazo. Y ahí llegué a través de tu canal y de otros canales también de España, que sé que hay una comunidad muy, muy importante, a esto de las acciones. Al comienzo me empezó a llamar la atención el tema de las acciones, pero en Estados Unidos. claro. Ahí hice algunas inversiones, pero chiquitita. Me acuerdo que mi primera inversión, sin saber absolutamente nada, fue Tesla. ¿Ya? Y al otro día bajó como $3, yo asustado vendiendo. Imagínate. Yo creo que a todos nos pasa algo similar. Pero luego, obviamente, ya estudiando un poquito más, interiorizándome, em, llegué a entender un poco más cómo funciona esto y a tener un poco más de confianza. Y el conocimiento es muy importante. Cuando uno se va interiorizando, uno ya puede tomar un poquito más de control sobre las propias decisiones. Finalmente llegué al tema de los dividendos acá en Chile que me llamó mucho la atención porque además creo que eso coincide con una visión de vida que yo quisiera sostener en el tiempo a través de ingresos pasivos. ¿Ya? Entonces, allí me quedé y allí empecé a profundizar. Entonces, ese ha sido en resumen como el camino. Perfecto, perfecto. Y en el fondo quieres ingresos pasivos. Ese fue un Sí. poco la lógica de hacer inversiones que te generen estos flujos para en algún minuto trabajar independiente o pensando en jubilación. ¿Cuál era la idea? No, a ver, esto ha ido también variando un poco, porque una de las cosas interesantes que esto echa a andar mucho la fantasía. Entonces, a veces, dependiendo de la etapa en la que uno está, a veces uno piensa, bueno, no quiero dejar de trabajar y se acabó, y veamos qué sucede Claro, ahí. En otras ocasiones, pienso, bueno, no, me interesa trabajar, sobre todo hay cosas de mi trabajo en particular que me llaman mucho la atención, me gustaría desarrollar con mucho más tiempo. Lo vamos a conversar en un ratito más, pero yo me dedico en parte a la investigación. claro, Yo soy neurocientífico, por lo tanto me gusta esto de estar estudiando artículos científicos, papers, yendo al laboratorio, poniendo electroencefalograma a las personas para ver su onda cerebral, etcétera. Todo eso me encanta, es como estar jugando todo el día, ¿ya?
Eh, entonces, en este momento quisiera buscar una mayor cantidad de tiempo para dedicarme a esas cosas. Dejar de trabajar, yo creo que no, en este momento al menos. Me gustaría seguir profundizando aquello que a uno le llama más la atención, donde está más la motivación de uno. Entonces, no dejar de trabajar, pero sí tener mayor tiempo, mayor tranquilidad y no estar todo el día agobiado con miles de cosas que uno no alcanza a hacer. Sí, yo creo que es el gran problema de nuestra sociedad moderna. Vivimos en un estrés crónico y no nos podemos salir de allí. Y eso nos va enfermando, que a todo esto hay un montón también de investigación al respecto, que el estrés crónico puede producir, por ejemplo, depresión, etcétera. Entonces, estamos en un lío y yo dije, no, tengo que salir de acá porque es una locura de vida la que uno podría, en la cual uno podría caer si es que no toma alguna medida. Claro, claro. En ese sentido, la renta pasiva es por esencia liberadora de tiempo, Sí. en Y la yo creo medida en que que sea grande. sí, eso, bueno, es importante porque uno debiese tenerlo como un proyecto a largo plazo, ¿ya? Claro, Porque uno también puede caer como en la desesperación de que esto fuese más rápido de lo que realmente es y ahí tomar malas decisiones. Pero yo creo que en definitiva lo que gran parte de las personas que estamos en esto, lo que se busca en definitiva es transformar precisamente ese dinero en tiempo, o sea, volver a tener claro, tiempo, en definitiva, y tener control. Y para mí, al menos, allí está la libertad, poder decidir, bueno, ¿qué quiero hacer hoy día? ¿Qué quiero hacer la próxima semana? ¿Quiero viajar? ¿No quiero viajar? ¿Quiero hacer esto, lo otro? Entonces, esa libertad para mí es central. El problema es cómo claro, conseguirla. Y ahí, bueno, esto puede ser como una solución, al menos. claro. Es una solución lenta, es una solución de largo plazo, porque los dividendos al principio parten lentos. Cualquier inversión siempre va a partir lenta. También es súper Sí, importante que las personas tengan eso súper claro, porque a veces podemos tener la ilusión de, voy a empezar a hacer una inversión, se me va a multiplicar por 5 o me va a generar, qué sé yo, 50% de retorno pasivo anual y en muy poco tiempo voy a tener esos niveles de libertad que estoy añorando. Entonces es súper importante como aterrizar las expectativas. eh, Dinero crece a una tasa orgánica, los retornos por dividendo tienen una tasa orgánica, salvo que estemos comprando en zonas a muy bajo precio, en el fondo en mercados que están muy castigados, pero por lo general los retornos por dividendo deberían tender a una media, dependiendo si son acciones vacas lecheras o acciones de dividendo creciente, va a haber una media de retorno por dividendo ahí. ¿Y qué es lo esperado en el largo plazo? Eh, sí. Y yo creo que algo que es súper importante mencionar es que básicamente no estamos construidos para el largo plazo. Si nosotros estamos configurados, pensemos en nuestros colegas prehistóricos. Se levantaban en la mañana, necesitaban salir a recolectar comida o qué sé yo, ir a cazar un jabalí. Y por lo tanto, todo su sistema, el sistema, lo que llamamos el sistema simpático, se preparaba para ir a luchar, ¿cierto? Para la acción. Entonces, ahí el colega prehistórico se estresaba, necesitaba estar estresado para estar ahí en el momento, para estar atento por cualquier cosa que podía pasar, pero luego cazaba el jabalí y listo, cumplió la misión, se devolvía, descansaba y ese era su día a día constantemente. Por lo tanto, estamos hechos para vivir en el momento, en el presente, y no estamos hechos para ni siquiera para imaginar lo que va a pasar en 20, 30 años más de nuestras vidas. Debiésemos hacer ese ejercicio, porque sabemos que vamos a vivir posiblemente 20, 30, 40 años más. El problema es que no lo hacemos porque para nosotros es muy difícil hacerlo por cómo estamos configurados biológicamente. Estamos centrados en el presente, eh, y por lo tanto requiere un esfuerzo y un gasto de energía tremendo esto de estar imaginando escenarios futuros que por otro lado están llenos de incertidumbre. Eso nos asusta un poco, pero es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, es, es un movimiento contraintuitivo y va contra también nuestra, podríamos decir, nuestra configuración innata. Pero bueno, es parte del proceso pensar todo esto. claro. Fíjate que en Estados Unidos, una de las cosas que se está haciendo para aumentar la cantidad de ahorro de las personas, porque ya tenían también el problema de que, claro, las personas no invierten de cara a su jubilación.
Y eso era un problema. ujú. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer era eh, hacer imágenes de una persona siendo viejo para que se visualice siendo viejo para ver si aumentaba el grado de empatía con esa versión suya mayor, que no estamos conscientes que existe, o que nos cuesta imaginar, y ver si podían efectivamente aumentar las tasas de ahorro poniéndole rostro a su versión del futuro. Y al parecer, lo que he estado leyendo es que ha tenido buenos resultados el trabajar en eso. No he leído mucho, pero dicen que ha tenido buenos resultados, que ha ido aumentando la tasa de ahorro de una media poblacional que empieza a concientizarse de su versión del futuro y claro, por lo general no estamos tan conscientes. La pensión es un problema que vamos a tener en X tiempo más, ahí resolveremos. Claro. Dios proveerá, qué sé yo, clásicos dichos que siempre existen y que hay que resolverlos. Mientras más tiempo tengamos para resolverlo, mejor. Sí, yo creo que uno, bueno, efectivamente me parece bueno el ejercicio. Esto de imaginarnos en el futuro y quizás con esto de la inteligencia artificial puede ser incluso más fácil Seguro. visualizarnos. ¿Verdad? Pero nosotros también lo podemos ver qué pasa con nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelos, que yo creo que es una forma directa de ir al futuro, qué es lo que qué es lo que va a pasar allí, cómo vamos a vivir, posiblemente vamos a vivir de una forma similar como están viviendo nuestros padres, nuestros abuelos. Pero claro, tenemos que hacer ese ejercicio de viajar al futuro, pensar esto, y yo sé que eso no es fácil, y eso yo creo que es una de las mayores dificultades en cuanto a inversión, que queremos todo rápido, también estamos en una sociedad que nos presiona para funcionar de esa manera, y no vemos, hay un dicho budista, creo que es budista, no lo sé, pero hay que sentarse a ver el pasto crecer. Y eso no es simple porque nos aburre y nosotros constantemente estamos buscando estimulación. Vivimos hoy día en un mundo de redes sociales donde aparecen reels a cada rato y es puro estímulo rápido, corto, que va pasando, que muchas veces es trivial. em, y por lo tanto estamos muy distraídos. Vivimos en una sociedad de la distracción y eso nos impide precisamente enfocar un poquito más hacia adelante. Entonces es un ejercicio, yo diría que casi también existencial, de cómo estamos planteando nuestras vidas hoy día, en este momento de nuestra sociedad. Claro, fíjate que he visto puntos bien importantes porque estamos en una sociedad que cada vez es más cortoplacista. Sí, Como que los estímulos totalmente. están en el corto plazo. No sé, quiero ver una película, tengo Netflix, tengo Disney, tengo HBO, tengo todo. Eh, Antes había que ir al cine. Después joven íbamos al cine. Sí, O sea, era distinto. Las mismas redes sociales de las cuales yo participo, bueno, la generación de dopamina es constante. Y eso es estímulo a corto plazo. Y la inversión es de largo plazo. Entonces, si tenemos tanto estímulo a corto plazo, ¿cómo podemos lidiar con algo que es tan importante como nuestro futuro financiero y que sabemos que tiene que ser de largo plazo? Y es donde caen de repente muchas trampas y estafas de hazte rico rápido y todas las cosas. Pero es muy difícil lidiar en esta dicotomía o disociación o conceptos antagónicos, por decirlo de alguna manera. sí, yo creo que es muy difícil, pero yo creo que una de las trampitas para auto-hackear cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro es teniendo recompensas, recompensas habituales, recompensas quizás pequeñas, pero concretas. Y eso también se ha visto en relación al aprendizaje. Cuando uno estudia los procesos de aprendizaje y memoria, cada vez que se refuerza algo, se aprende mejor. Hay ciertos procesos, hay mecanismos biológicos a la base, que no vamos a entrar acá, que son un poco complejos, pero básicamente cuando yo aprendo algo, esa memoria se tiene que guardar de a poco. Uno tiene la noción de que cuando uno aprende, qué sé yo, estoy leyendo un libro de filosofía, uno tiene la impresión de que eso se está guardando en ese mismo momento en el cerebro, pero eso no es así. ¿Cuándo se va a guardar? Cuando yo me voy a descansar o cuando me voy a dormir, es decir, en la noche, y posiblemente durante varios días después de que leí ese libro. ¿Ya? Incluso algunos autores hablan de que pueden ser semanas completas o días completos. Bueno, cada vez que yo repaso algo y siento una emoción respecto a aquello, eso se tiene que volver a guardar una y otra vez. Es decir, si yo mañana agarro el mismo libro y le echo un repaso y leo más o menos lo que estaba viendo, eso se va a guardar, pero mejor.
Y de esa forma se va instaurando el aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los procesos biológicos son lentos, toman tiempo, el aprendizaje toma tiempo, perdón, y por lo tanto uno debería estar consciente de todo esto y también aplicarlo. Uno necesita recompensas constantes. Y una de las recompensas puede ser, por ejemplo, ir viendo mes a mes o semana a semana cómo va evolucionando nuestra propia inversión. Quizás de una semana a otra semana sea un plazo muy corto, las cosas se pueden mover, hay mucha variación. Pero quizás de, qué sé yo, de 3 o 4 meses uno puede ir viendo efectivamente cómo esto va avanzando, se va desarrollando, y eso puede ser una recompensa muy buena para uno en vez de pensar en plazos muy largos donde uno no puede evaluar, quizás plazos más cortos donde uno efectivamente pueda ver un resultado concreto. Claro, Y eso es interesante. Y eso va pasando de manera muy interesante con esta estrategia de dividendos. O sea, uno va viendo cómo año a año uno puede comparar un mes concreto de un año con el mes, con el mismo mes del año pasado, y uno ve que las cosas cambiaron en un 30%, en un 40%. Yo creo que ese claro, tipo de incentivos son sumamente buenos, son sumamente positivos, porque a uno lo mantienen anclado a algo y por lo tanto lo va motivando. claro. Los dividendos en ese sentido son por esencia recompensas psicológicas. Porque, Sí. porque cuando, claro, hacemos inversiones de crecimiento, o lo clásico, invertir en el índice norteamericano, el S&P 500, que no te paga dividendos, o acciones que no pagan. Claro, vemos que van subiendo, pero en las correcciones esas cosas caen, pero no te pagan dividendos, no tenemos esa recompensa psicológica. Mm. Y lo Sí. que yo he visto es que las personas que invierten en acciones que pagan dividendos, por un efecto de motivación, ¿ya? No tengo un estudio científico que lo avale esto, pero es simplemente observación de comentarios del canal, del mismo curso, etcétera. Las personas que van invirtiendo en acciones y que frecuentemente están recibiendo dividendos tienden a ir aumentando los porcentajes de ahorro porque están viendo recompensas de más corto plazo. En tu visión, ¿eso es así? Absolutamente. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Como inversionista. Como inversionista, uno se va entusiasmando, la verdad, porque uno dice, bueno, esto efectivamente funciona y por lo tanto quiero llevarlo al próximo nivel. Y ahí, bueno, surgen algunos conceptos que también lo hemos conversado alguna vez, creo, lo de la gamificación, ¿cierto? Esto se va convirtiendo casi como en un juego. Ahora, eso tiene cosas, pueden ser cosas buenas, pueden ser malas, em, porque claro, también cuando uno entra en una lógica de juego, uno puede comenzar a arriesgar un poco más, Claro, y eso yo creo que puede ser un poquito delicado. Ahora, pero en definitiva, lo que estamos hablando es de una recompensa, y cuando estamos hablando de recompensa, estamos hablando de un sistema que reacciona a esa recompensa. Por ejemplo, acá también siempre hablamos de dopamina. Se produce dopamina, se libera dopamina en unas neuronas por ahí que están en una región que se llama núcleo accumbens. Están ahí ¿ya? escondidas en mitad de todo el sistema. Y claro, al producir dopamina, la pregunta que uno se podría hacer acá es, en términos evolutivos, ¿por qué la naturaleza creó esta molécula que nos brinda placer, satisfacción? Es porque lo que busca la naturaleza es que repitamos esa acción una y otra vez, ¿ya? El comer está ligado a la dopamina porque necesitamos comer o si no nos moriríamos. Lo mismo que Claro, la reproducción de la especie. Si, qué sé yo, si el apareamiento no fuese algo placentero, nos hubiésemos exterminados como especie. Entonces, la dopamina cumple ese rol, que nos indica qué es lo que debiésemos repetir una y otra vez. Entonces, una de las cosas que se ha descubierto es que efectivamente, si yo me estoy comiendo una pizza que me gusta, una hamburguesa, estoy liberando dopamina en grandes cantidades. Ojo, que esto también puede suceder, por ejemplo, con cosas que son nocivas, por ejemplo, las drogas, claro, ¿ya? Ahora bien, el tema es que también se ha descubierto que uno produce dopamina antes de estar haciendo la acción, antes de comerme la pizza, mientras estoy ahí en la aplicación buscando qué comer, y ahí yo ya estoy produciendo dopamina, o antes de juntarme con la persona que me gusta, ya estoy produciendo dopamina. Y esto ha sido uno de los descubrimientos más importantes en relación a la dopamina. También señaliza lo que me va a dar placer a futuro. Eso también nos puede llevar a ciertas conductas de riesgo, porque puede hacer que uno
de alguna forma empieza a funcionar de acuerdo a esta sensación de placer, más que en relación a, a la evidencia, a los números. Uno empieza a buscar más la sensación que algo más concreto en qué basar la decisión. Entonces, si te fijas, esto que puede ser nuestro aliado también podría ser nuestro enemigo porque podría empezar a señalizar algo sin una evidencia de base. Claro, Entonces, claro, nuestra ideología nos puede jugar a favor, nos puede jugar en contra, y ahí hay que... Finalmente, yo creo que todo pasa por que nuestra corteza prefrontal, que ya la hemos hablado también, sea capaz de desligarse un poquito de la emoción y ponga paños fríos, que es la única instancia de nuestro cerebro que es capaz de hacer esto, de un poco desligarse de la emoción y ver las cosas tal como podrían ser. claro. Ahora, esa parte es compleja porque si bien se dice que somos seres racionales, somos seres tremendamente emocionales, Daniel Kahneman y Absolutamente. eh, muchos otros psicólogos conductuales, economistas han demostrado que en temas de dinero somos tremendamente emocionales a la hora de estar tomando decisiones. Entonces, ¿cómo logramos esa racionalidad que es necesaria cuando nuestro sistema límbico, que es el encargado de tomar las decisiones, se comporta de manera emocional o es emocional? Yo creo que esa es la gran pregunta dentro de las finanzas conductuales. Claro, que esa podría ser la trampa. Como dices tú, tenemos un sistema límbico, que es un sistema emocional, que es un sistema más primitivo que la corteza. Claro. Entonces, eh, y una de las cosas bonitas es que la naturaleza no pierde nada, es decir, va reciclando. Entonces, claro, nosotros compartimos el sistema límbico, por ejemplo, con los mamíferos, con una ratita, con los perros, pero luego en el ser humano se desarrolló esta corteza cerebral, el cerebro anterior, telencéfalo, como le quieran llamar. eh, pero claro, lo que estaba anteriormente no desapareció, sino que quedó allí. Y lo que pasó es que se creó otro módulo, que ahora este módulo, que es la corteza, es capaz de controlar al módulo anterior. Pero todavía el ser humano es muy emocional, o sea, esto de Homo sapiens sapiens eh, es más bien un mito. Somos seres emocionales por todos lados. Y de hecho, gran parte de nuestros procesos de equilibrio fisiológico tiene que ver con la regulación emocional. Cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, dormimos en parte para que nuestras emociones se regulen. Eso explicaría, por ejemplo, que si no dormimos, al otro día estamos súper idiotas, peleamos con todo el mundo y tomamos malas decisiones. Compramos en la Eh, Polar, claro, compramos en compramos Joy, Enjoy. Claro, un desastre. claro. Entonces, entonces, frente a la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tiene que pasar por estudiar bastante. Yo creo que es lo único que nos puede dar un sentido de control. Es decir, ya tener una corteza prefrontal habituada, entrenada, y eso va a tomar tiempo, porque como dijimos hace un ratito, eh, el aprendizaje es lento, ¿sí? No puede ser de otra forma. Esto va a tomar 2, 3, 4 años. em, Tener una corteza prefrontal entrenada, pero también tener cortezas prefrontales auxiliares, es decir, una comunidad. Si yo no estoy pensando bien, bueno, que mis colegas piensen bien y yo discutiré con ellos. A alguien se le ocurrirá alguna idea, alguien podrá ver las cosas desde otra perspectiva y estar nutriéndome de todo esto es mucho mejor a estar solo, porque Claro, las posibilidades de cometer errores estando solo son altas. claro. Ahora, hay perfiles atípicos, por decirlo de alguna forma. Si uno ve cómo funciona, qué sé yo, un Warren Buffett, hay que decir que tiene una psicología muy particular y posiblemente él hizo lo que pudo hacer por este tipo de psicología, de una psicología muy controladora, muy fría para ver los números. Uno lo ve como el abuelito así cercano, pero su mente es reptiliana. Muy frío, muy de número y por lo tanto, claro, con un perfil atípico de ese, él podrá llegar muy lejos. La pregunta es, bueno, ¿los demás tenemos la misma psicología que un Warren Buffett? Absolutamente no. Y por lo tanto tenemos que empezar a conocer nuestra psicología porque hay cosas que nosotros no sabemos que efectivamente nos están afectando y nos afectan bastante. Te voy a poner algunos ejemplos. Como hablábamos hace un ratito, si yo estoy deprivado de sueño,
es decir, no he dormido por algún motivo, estoy durmiendo mal, tengo insomnio, qué sé yo, hay un trastorno depresivo a la base, un trastorno de ansiedad, yo sé que la corteza prefrontal va a funcionar mal. Hay miles de estudios al respecto y por lo tanto voy a tomar malas decisiones. Incluso si es que estoy estudiando todos los días, leyendo los libros de Peter Lynch, da lo mismo. Si estoy durmiendo mal, voy a tomar malas decisiones. Otro ejemplo, si estoy estresado, y sobre todo hay varios tipos de estrés, pero hay un estrés que es sumamente tóxico, es un distrés, que es el estrés que se extiende en el tiempo, ¿ya? Y es un estrés que además es incontrolable, más o menos como el estrés que sufrimos durante la pandemia, que estábamos encerrados, no teníamos control sobre la situación y además se estaba extendiendo en el tiempo y nadie sabía cuánto esto iba a durar. Ese estrés es sumamente tóxico y se ha visto que afecta a varias áreas de nuestro cerebro. Una de ellas es la corteza prefrontal, porque ahí hay muchos receptores para la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces el cortisol atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta allí, en la corteza prefrontal. Pero no solamente allí, sino que también afecta el hipocampo, que tiene que ver con nuestras memorias. Claro, Y las memorias son importantes para saber, bueno, qué estaba pasando en esta empresa, cuáles eran los precios de esta empresa, cuáles eran los ratios, etcétera. Nos sirve tener esa información allí. Y además, el estrés hace que las neuronas que tienen que ver con el miedo y con la ansiedad funcionen mucho más, que son las de la amígdala cerebral. Entonces, si una persona ha dormido poco, si está muy estresada y además tiene estresores que no puede resolver, por ejemplo, hay peleas en la familia, peleas con el jefe en el trabajo, todo eso va a influir en cómo finalmente estamos tomando decisiones, porque todo eso va a influir en cómo funciona nuestra corteza prefrontal, en definitiva nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y eso va a impactar directamente en lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando. Y en definitiva cómo estamos invirtiendo, si te fijas. Entonces es compleja la cuestión. es bastante complejo, porque cómo manejamos ese nivel de estrés, por ejemplo. O sea, obviamente hay maneras de manejarlo, técnicas de respiración, deporte, cosas así, Sí, pero muchas personas no tienen tiempo para hacerlo y no están sí. conscientes que necesitan hacerlo. Bueno, ese es el primer punto, problematizar esto. Es decir, muchas veces normalizamos. Yo siempre, qué sé yo, a veces me siento muy agobiado, muy estresado, y creo que nos pasa a todos. Y se lo comentamos a algún amigo, a alguna amiga, oye, me siento muy mal, estoy colapsado. Y una de las respuestas comunes, bueno, no, si todos los chilenos viven así. Ojo, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es normalizar una situación que no debiese ser normal. Es decir, todos nos estamos enfermando y creemos que eso es así porque simplemente ha sido así desde siempre. Y no, tenemos que cuestionarlo, tenemos que problematizarlo. Y son problemas de salud mental, sobre todo acá en Chile. Las tasas de trastorno asociado a salud mental son altas y son bastante preocupantes. Sí, Eh, Ahora, hay algunas cosas que uno puede hacer. Ya una vez que uno lo problematizó, que uno tomó una decisión, que uno salió de un estado de precontemplación y uno dice, bueno, voy a hacer algo. Hay algunos estudios asociados muy importantes, sobre todo, bueno, hay algunos estudios que están saliendo desde la Universidad de Nueva York. Hay una autora muy interesante, Wendy Suzuki, que habla, por ejemplo, de la meditación, que es simplemente sentarse a observar los pensamientos. Volviendo a la metáfora budista, es como sentarse a ver el río pasar. Y este río son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos un dispositivo mental que crea pensamientos todo el día y la mayoría de esos pensamientos ni siquiera son nuestros. Pensamos cualquier locura, cualquier tontera todo el día. Una cháchara es como si hubiese una radio encendida o un televisor encendido. Bueno, sentarse a ver eso sin identificarse es muy positivo, se han hecho los estudios. Ya no estamos hablando de estudios de los años 70 donde la psicología se estaba metiendo en estos temas. No, hoy día son estudios de neurociencia con electroencefalografía, donde se ven las ondas cerebrales, donde se miden un montón de parámetros fisiológicos. Y la meditación es súper interesante, de hecho se está ocupando también como herramienta en el mundo de la psicoterapia.
Así que es una herramienta poderosa. Entonces, sentarse a ver el río pasar, que no es lo mismo que estar ahogándose dentro del río con los pensamientos. Entonces, si uno ve un pensamiento, una preocupación, uno dice, bueno, ya tomaré nota mental de esto, pero luego lo atiendo. No me voy ahora a identificar con esa idea, no me voy a confundir por ahora. Voy a dejar que todo vaya pasando y lo que vaya quedando y decantando, lo que es importante, luego lo solucionaré, no hay problema. Y lo otro, que también funciona bastante, es el tema del ejercicio físico. Aunque sea un ejercicio físico de caminar, qué sé yo, unas pocas cuadras al día, pero eso es sumamente importante y se ha visto que mejora todas las funciones cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, absolutamente todo. Entonces, yo creo que eso pueden ser como dos patitas fundamentales para nuestra vida que no son tan difíciles de implementar. Claro. Bueno, en los 90, en los íconos de atractivo sexual, en el caso de los hombres, eran los workaholics. Se hablaba de los workaholics, ese Claro, personaje que trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche y que salía al bar a tomarse un whisky. Ese era como el ícono del hombre sexy en los 90. Mira, la pelotudez se estaba matando. claro. Pero imagínate que muchas de esas ideas todavía persisten y Sí, esto sí, sí, sí. yo he luchado bastante, creo yo, en términos de la academia, de la universidad, donde hay profesores que creen que el mejor alumno es el que se trasnochó. Y esto uno lo ve, por ejemplo, en, qué sé yo, en escuelas de arquitectura, donde los cabros están toda la noche haciendo una maqueta y eso es celebrado por los profesores. Y eso es una locura. De hecho, como decíamos en un comienzo, la única forma de aprender bien es descansando, es durmiendo. Claro, Y eso tiene mecanismos neurobiológicos. Si yo aprendo algo, imagínate lo importante, si yo aprendo algo, se crea una primera copia de esa memoria en una región que se llama hipocampo. Allí queda. Que más o menos aquí, hacia adentro, unos 2 centímetros, uno se va a topar con los hipocampos, en el lóbulo temporal medial. Pero la información no queda allí, sino que tiene que ser enviada hacia el disco duro final, que es la corteza cerebral. Allí queda la información. Y como decíamos hace un ratito, eso ocurre cuando estamos durmiendo. Y si no dormimos, lo que va a pasar es que esa información no va a ser transferida de ningún lugar para ningún lugar. Se va a perder. Entonces la única forma de aprender, la única forma de ir consolidando, esa es la palabra, de ir consolidando, almacenando información, aprendiendo, en definitiva, creando redes de significado, es descansando, durmiendo, y estamos en una sociedad que nos impide hacer eso, y además se normaliza y se celebra que no lo hagamos. O sea, el que se trasnocha, mucho mejor, es un mejor estudiante. Eso es absolutamente ridículo y yo todavía lo escucho mucho eh, en colegas, profesores, entonces es una locura, en verdad. Nos sí. estamos enfermando, en definitiva, por ese tipo de ideas. Sí, y ahí fíjate que el tema de la inversión toma un rol importante, porque la inversión, claro, que teóricamente, por lo menos los que estamos en la parte dividendera, buscamos ese flujo para ganar más tiempo, pero hay muchos que están en la inversión, inclusive inversionistas dividenderos, que la lógica es ir comprando buenos negocios, manteniéndolo y no mirar tanto el portafolio. Lo que yo veo mucho es que hay un seguimiento constante de esos portafolios, que naturalmente eso debe ser estresante. O sea, a nivel mental, mirar todo el día noticias de bolsa, que lo que dijo Powell, que lo que hizo el Banco Central de Chile, que la reforma tributaria, que los precios de aquí, que los precios de allá, todo eso debe generar un nivel de estrés relevante que también hace que aprendamos menos. El hacer seguimiento de mercado constante, ¿cuál es tu opinión en ese sentido, Germán? Como inversionista y como especialista en neurociencia. Sí, a ver, es muy fácil caer en el ruido habitual. ¿Eh? Es muy, muy, muy fácil. Básicamente porque la información está allí y muchas veces está allí sin que uno la quiera buscar. Es decir, uno abre el navegador del computador y aparecen todas las noticias. El algoritmo sabe qué noticias a uno le interesan, sabe dónde uno va a hacer clic. eh, Uno abre YouTube y aparece todo lo que uno ni siquiera quizá en ese momento quiera buscar. Ya. Entonces,
estamos en una situación donde las noticias simplemente aparecen. Entonces tenemos que hacer un ejercicio activo de tratar de suprimir esa información. Pero yo entiendo que sea muy fácil caer en todo aquello y además, como está construido el material por parte de, por ejemplo, de los periodistas, donde hay un sensacionalismo, yo diría, extremo. O sea, lo que se busca allí en los medios de comunicación es el clickbait, es que uno se meta a ver esa información y muchas veces la información no está alineada con lo que aparece en un titular. Bueno, Y los youtubers también. y los YouTube, bueno, el Obvio. algoritmo de YouTube sabemos que, y si te fijas, básicamente está todo hoy día diseñado para que funcione así. O sea, los algoritmos de TikTok, de Instagram, de YouTube, que son empresas de publicidad en definitiva. Claro. Entonces quieren la atención de uno, compiten por la atención de uno. Entonces, frente a ese contexto donde se compite por la atención de uno, yo creo que uno tiene que hacer como un ejercicio activo, estar muy consciente de decir, no, hasta acá nomás llego, esto será interesante, información interesante, pero ¿hasta dónde quiero llegar en relación con esta información? Y la conclusión que uno puede sacar, ya con un poquito más de tiempo y de experiencia, es que muchas de estas cosas, en verdad, a las 2 o 3 semanas ya se solucionaron. En verdad, no había una noticia real con mayor fundamento de nada. Es decir, eran simples noticias rápidas. Lo mismo pasa en política, que es como una teleserie que después de un capítulo al otro ya pasó lo anterior y ya se olvidó. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de qué tanto yo quiero estar expuesto a estas redes sociales, en qué medida y en qué medida también van a influir. Lo bueno es que yo creo que a medida que uno va tomando mayor y mayor experiencia, uno empieza ya a ver qué es lo que realmente importa y qué es lo que no importa tanto. Y uno empieza a darse cuenta, además, que lo que importa son procesos de largo plazo. Muchas veces hacer un análisis de 6 meses, 8 meses, es mejor que de unas pocas semanas, por ejemplo, sobre todo en una empresa particular donde las cosas no cambian mucho. Entonces yo creo que siempre tener una perspectiva de largo plazo, sabemos que no es fácil, que este ruido nos llama más la atención, em, pero yo creo que siempre teniendo una perspectiva de largo plazo y si uno no está seguro, creo yo, uno debiese quedarse tranquilo y no hacer mucho, la verdad. Hace poco lo vimos con el tema de los aranceles de Trump y hubo mucho ruido por todos lados. ¿Quiénes comenzaron a cometer errores? Los que empezaron a actuar de manera impulsiva. Los que se Emocional. quedaron quietos, sí, los que se quedaron quietos o dijeron, bueno, en base a mi experiencia, esto que baje puede ser interesante, puede ser una oportunidad, voy a pensar qué puedo hacer acá. Bueno, a esas personas les fue mucho mejor. Y, y esto tiene que ver con algunas tendencias propias o también le podríamos llamar sesgos. Pero básicamente son tendencias cognitivas que tiene que ver con que no nos gusta el hecho de perder. El perder nos molesta bastante y por lo tanto reaccionamos rápidamente frente a eso, muchas veces con pánico y ahí cometemos muchos errores. Hay partes de nuestro cerebro, la amígdala que ya la mencionamos, que tiene que ver con la ansiedad, con el miedo, se activan. Con todo este ruido, qué sé yo, con los aranceles de Trump, qué va a pasar, la incertidumbre, recesión, la amígdala se enciende y una vez que la amígdala se enciende, la corteza prefrontal ya no puede hacer mucho, ¿ya? Pero también hay otras áreas como la ínsula, que es una parte de la corteza que se llama ínsula, que verdaderamente es como una isla, que también se enciende frente a la incertidumbre y a uno lo hace sentirse mal, o sea, un malestar emocional. Y para apagar uno ese malestar emocional, uno termina haciendo algo o vendiendo, comprando, qué sé yo, y en esos momentos puede ser peligroso hacerlo, o arriesgado, por no hablar de peligroso, pero arriesgado porque no está sustentado en algo más racional. Claro. Y los medios de comunicación magnifican las malas noticias. A ver, yo estoy a este lado de la pantalla en lo que es YouTube. Y yo tengo muy claro que, por ejemplo, lo que son las noticias negativas tienen mucha más visualización de lo que son las noticias positivas. O sea, hacer videos del estilo, lo perderás todo, Warren Buffett está perdiendo todo, vas a perder hasta los calzoncillos, eso tiene mucha más visualización que, no sé,
vas a ganar un 10% el próximo año. O el retorno medio de la bolsa un 10% al año. Entonces, la negatividad funciona muy bien. Y hay canales muy grandes que lo usan como estrategia permanente. Y por eso también crecen tanto. No estoy diciendo que el contenido sea malo, crecen mucho, pero esa es una práctica que yo creo que al auditor le puede generar mucha ansiedad. Entonces, el beneficio del canal genera perjuicio en la otra parte. Hay un tema ahí medio raro de cómo lidiar con eso. Lo mismo, y eso es YouTube. Después nos vamos a los medios de comunicación, vemos las noticias, son todas negativas. Yo, el año 2022, más o menos 2021, dejé de ver noticias de política, por ejemplo. Me estaba enfermando con las noticias de política, porque estaba muy pendiente el tema de la constitución y todo el cuento. Estaba, pero hasta acá de la política. Estaba idiota día por medio, estaba idiota. Y enojado y todo el cuento. Dice, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo se le ocurre? Pero estos son seres no pensantes. Bueno, en fin. Eh, el tema es que por sanidad mental decidí no ver y me mejoró la vida, pero considerablemente. Y en temas de Sí. bolsa veo menos noticias también, porque sé que hay mucho ruido, que la prensa va a meter mucho ruido en esto porque necesita vender. Sí, bueno, es parte del negocio. Es decir, obviamente buscan impactar. Una de las cosas que también se ha visto bastante en esto de las finanzas conductuales y en general en neurociencia cognitiva es que nosotros nos movemos a través de estímulos emocionales. Bueno, ya lo hemos mencionado. Nuestro sistema límbico está allí pendiente a cualquier cosa porque es lo que nos ha permitido sobrevivir por millones y millones de años. Me refiero más allá de nosotros más allá de nosotros como seres humanos, sino como especie, como evolución filogenética. Por lo tanto, un sistema límbico es bastante funcional, ¿ya? Pero claro, también nos puede jugar en contra frente a estas circunstancias, donde no necesitamos que nuestro sistema límbico esté respondiendo en cada momento, en cada instante, frente a cualquier información. Además, por otro lado, no estamos hechos para algo así. Nosotros, qué sé yo, hace 150.000 años vivíamos en comunidades más bien pequeña, 120.000 años atrás, el ser humano prehistórico. Entonces, en grupitos de 10 15 y uno se movía allí más o menos, sabía lo que le pasaba al amigo de más allá, al vecino de más acá. Pero hoy día estamos hiperconectados con todo y cualquier cosa que suceda en cualquier lugar nos impacta. Si hay una guerra al otro lado del planeta, bueno, eso me va a impactar. Si hay un apagón mundial al otro lado, eso también me va a impactar, pero fíjate que entonces mi experiencia psíquica, mi experiencia psicológica ya no tiene que ver con mi vida como tal, sino que también con vidas de otras personas más allá. Y eso, y eso en parte puede ser bueno porque nos permite abrirnos al mundo en una dimensión de empatía, pero a la vez nos puede enfermar, porque no estamos hechos para vivir una experiencia tan expandida, ¿ya? Y yo diría que tenemos que cuidarnos y en ese sentido ser responsables de cómo vamos dosificando toda esta información a la cual estamos expuestos constantemente. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio como hiciste tú. Quizá apagar la tele, apagar un poquito las noticias y bueno, ahí descansar un poco tanta información que al final del día no nos aporta, nos puede enfermar y además nos va a hacer tomar malas decisiones. Sí, yo creo que ese es el punto. Eso nos genera ruido. Y ese es el tema para muchos inversionistas, sobre todo que está partiendo, que obviamente es muy difícil el abstraerse del ruido, porque estamos conociendo algo que es la bolsa, que por lo general es desconocido para la mayoría de personas, y se empiezan a entrar a esto y obviamente quieren estar pendientes de lo que es, y ese ruido va a tener efecto, va a Y tener ese efecto. va a tener mucho efecto. Sí, yo creo que ahí precisamente hay que volver como a las bases. Pensar, yo creo que un buen ejercicio, cuando uno también ya se va formando un poquito más, también es ir volviendo a lo concreto. Por ejemplo, si uno analiza una empresa, bueno, ver la empresa, ver los números de la empresa, ir a ese tipo de información que en definitiva nos va a servir para tomar una decisión de inversión.
más allá de lo que pueda estar pasando y de ruido que ni siquiera podemos comprender muy bien, porque puede ser ruido que, es decir, pueden haber tantas variables involucradas en todos estos procesos que tenemos que tomar y definir cuáles van a ser las variables que nosotros vamos a considerar importantes. Y las variables, yo creo que es más importante para que uno pueda tomar una decisión son las que tienen que ver con con la propia empresa, ver sus números, su qué sé yo, su deuda, el PER, el ROE, todo ese tipo de cosas muy interesantes. Bueno, allí fijarse y ver si eso está funcionando y si está funcionando perfecto. Si no está funcionando, bueno, ver hacia otro lado. Pero yo creo que uno se tiene que estar anclando a aspectos de la realidad que a uno le hagan sentido. No cualquier cosa que vaya apareciendo por ahí, por allí, porque precisamente esos ruidos no sabemos cómo tomarlo, no sabemos cómo analizarlo y además es de tal complejidad, porque son tantas variables, que no vamos a saber qué hacer con todo aquello, con toda esa información. O sea, tenemos que simplificarnos. Y yo me he dado cuenta algo, Álvaro, y sobre todo cuando uno ya empieza a participar en diversos grupos, que muchas veces tenemos la tendencia de complejizar las cosas en vez de simplificarlas. Que eso Sí, también es interesante como tendencia humana. Muchas veces debiésemos hacer todo lo contrario porque, bueno, estamos entrenados para complejizar las cosas, pero muchas veces el ejercicio es todo lo contrario. Tenemos que simplificar y llegar a aquello que realmente puede hacer una diferencia. sí. Yo por lo menos mi proceso de inversión lo mantengo simple. Bueno, tú lo conoces, muchos lo conocen. Yo lo mantengo Sí. simple, lo más sencillo posible. Miro métrica, etcétera, y hago un proceso de inversión permanente y bueno, me ha dado buenos resultados. Con mucha recompensa porque dividendo frecuente se activa el sistema de recompensa de manera bastante frecuente Claro. en mi caso cuando, y bueno, en el caso de todos los inversionistas que tienen portafolios diversificados. O sea, qué sé yo, tener un portafolio de 20 empresas y que varias de esas te paguen 4 o 5 dividendos al año, te llegan 100 dividendos en el año, el sistema de recompensa está pero a tope. Sobre todo Y ahora en mayo. sobre todo ahora en mayo, no, si ahora mayo se viene Sí, tremendo, se viene tremendo, buenísimo. tremendo. El resto del año baja un poco la frecuencia, pero ahí, y ahí vamos recargando los portafolios para tener la macro recompensa el 2026. Exacto. Mencionaste algo bien importante, el tema de los números. Y te quería hacer la pregunta porque tú de profesión eres psicólogo y muchas veces una resistencia o pensamiento que tienen muchas personas es, la inversión requiere mucho número, requiere matemática muy compleja, entonces no es para mí porque es muy complejo eso. Yo no sé cómo eres tú para la matemática, pero no sé o creo que psicología no es una carrera que sea muy profunda en lo que es el área de matemática. La neurociencia probablemente sí debe tener más de estadística, de análisis, cosas por el estilo. La matemática que se usa para analizar negocios, etcétera, ¿tú la sientes muy compleja? No, para nada. O sea, yo creo que es una matemática bastante simple, pero yo creo que lo importante, o sea, son operaciones básicas. O La más sea, uno compleja tiene que, es no, o porcentaje. sea, uno multiplica, divide y listo, y saca porcentaje. En ese sentido es simple, pero yo creo que donde pudiese estar la complejidad es en lo conceptual. Exactamente. Ver qué significa y entender bien, y eso puede tomar un poquito de tiempo, sobre todo para las personas que no somos del área, eso puede tomar un tiempo, pero entender, qué sé yo, métricas como el PER, el ROE, cómo calcular la deuda, entender bien eh, qué significa cada uno de estos elementos y cómo estos elementos pueden ir influyendo o no en el precio, en los dividendos, etcétera. Yo creo que más bien, al menos como ha sido mi experiencia, tiene que ver con el estudio de los conceptos, ¿ya? Claro. Porque en matemática también uno va a encontrar que hay personas que también en los grupos en los que uno está, hay personas que la desarrollan bien, con mayor fineza, ¿cierto? Con mayor detalle. Siempre hay personas que van a estar ahí muy agujas en ese sentido, haciendo un excelente trabajo, pero yo creo que lo importante es en las conclusiones que uno pueda sacar a partir de aquello. Y eso es puro concepto, es entender entender más o menos cómo se ligan los diferentes términos,
a qué apuntan. Yo creo que eso es lo fundamental. Y llega un momento en que esto se vuelve bastante intuitivo, cuando uno ya lo empieza a conversar con otras personas, cuando uno empieza a ver muchas tesis de inversión, uno va encontrando patrones. Claro. Y eso es importante porque también eso, bueno, toma tiempo, esto de empezar a ver patrones, y toma tiempo porque precisamente uno se tiene que exponer a todo este material y se va ordenando de a poquito, po. Es parte del aprendizaje. Pero yo no diría que sea una matemática compleja para nada, pero sí uno tiene que estar ahí atento a los conceptos, qué significa cada cosa y cuál podría ser la implicancia para una toma de decisiones. ¿Qué significa que el ROE sea 37%, por ejemplo? Claro, por No es el, ejemplo, cosas no es el así. cálculo del indicador propiamente tal, y de hecho muchas plataformas lo dan. Cuando no lo dan se Cla- calcula fácil, pero ¿cómo lo interpretamos? claro, Ese es y el punto. ahí es el punto. Y además yo creo que, bueno, tiene que ver con eso, que una cosa son los números, que muchas veces ya vienen calculados y hay plataformas y es relativamente fácil de verlo. Incluso si uno no quiere pasar necesariamente por los estados financieros, van a haber plataformas donde va a estar todo más o menos ordenado y qué sé yo. Pero yo encuentro que una de las cosas interesantes es como hacer el análisis cualitativo de esto. Bueno, ¿qué significa? Claro. ¿O qué podría significar? Hoy día también tenemos muchas ventajas, Álvaro, en relación a herramientas que antes no existían, ¿no? O sea, hoy día tenemos inteligencias artificiales con las cuales podemos conversar, le podemos preguntar cosas, le podemos pasar hasta los documentos, hasta los estados financieros, y dentro de todo van a funcionar bastante bien para que uno pueda sacar nuevas ideas o para que uno pueda discutir o profundizar en algunos conceptos. Es decir, hoy están todas las herramientas. No me quiero ni imaginar cómo era antes, hace 20 o 30 años, invertir. Yo creo que era una locura, pero hoy día está todo a disposición. O sea, está Mira, allí la información. hace 20, 30 años, capaz que fuese más fácil, Sí, porque mira. porque hoy día hay tanta información, tanta, que tenemos ese exceso. Claro, hoy ya tenemos la información que es más verídica, los estados financieros están auditados, antes no sabíamos si estaban correctamente auditados. Pero antes yo creo que el inversionista lo hacía más simple. Habían menos estrategias de inversión. eh, yo personalmente creo que era más simple. Con menos información manteníamos las cosas más simples. Hoy día tendemos a sobrecomplejizar cosas que podrían ser bastante simples y tener muy buenos resultados. Creo, quizás estoy tremendamente equivocado, déjenlo en los comentarios qué opinan de eso. Claro, veamos qué dicen por ahí. Claro, ¿qué dicen? Uno de los temas que conversamos al principio, y ya estamos por terminar el capítulo, es el tema del anclaje de precio, que lo hemos conversado en el Club del Dividendo, que se ha conversado muchas veces, que es la bolsa ha ido subiendo, pasó la bolsa chilena, o cuando también cuando pasa en otros mercados, la bolsa va subiendo y tenemos esa sensación de ya está caro, no podemos comprar. Y ahí es tan importante, y creo que una de las cosas que más nos cuesta como inversionistas, el hacer la diferencia entre valorización absoluta y relativa, que es por múltiplos, porque hay empresas, mirando la bolsa chilena, y claro, efectivamente han subido de precio, pero los múltiplos siguen estando igual que hace 1 o 2 años y siguen siendo puntos de compra relativamente atractivos. Y eso nos cuesta. Y es un sesgo, el de anclaje que, madre mía, ¿cómo en tu experiencia nos sacamos el sesgo anclaje? Bueno, bueno, eso obviamente todavía más a mí me afecta. De Obvio, a todos. repente, sí. Em, pero como dices tú, precisamente teniendo algunos conceptos claros, porque uno puede ver el precio, el que aparece ahí en la bolsa, y uno ve que sube, que sube, que sube, y uno dice, bueno, voy a esperar a que baje un poquito. El problema es que a veces no baja, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Pero claro, si uno va a calcular los precios relativos, uno se da cuenta, como tú decías, que efectivamente pueden estar igual de caro o más barato incluso que, que meses o años atrás. Y por lo tanto, cuando uno empieza a utilizar este otro tipo de métricas, uno puede tener como una visión un poco más realista de lo que está pasando, por ejemplo, en relación a una empresa. Y esa pega, bueno, hay que hacerla. Es decir, no basta simplemente con quedarse con lo que aparece allí en la bolsa, sino que empezar a hacer algunos cálculos y ahí uno puede tener mayor claridad. En otras palabras, si lo ponemos en términos neurocientíficos,
es ponerle corteza prefrontal, es decir, ir a calcular cosas. Porque, como decía, ya que estamos en esto de los sesgos cognitivos, Daniel Kahneman decía que mucha información se nos aparece así de manera inmediata y por lo tanto no la cuestionábamos. Porque tenemos un sistema que es rápido. De hecho, él tiene un libro sobre Sí, esto, de los sistemas rápidos, los sistemas lentos. No le pone mucha neurobiología, pero su idea fue muy buena, bueno, lo llevó a ganar el premio Nobel. Entonces tenemos un sistema rápido. Por ejemplo, si yo te muestro una cara de alguien enojado, tú inmediatamente vas a saber que esa persona está enojada. No claro, tienes que pensar, ¿esta persona estará enojada o no? O sea, si tú ves su expresión facial, vas a concluir directamente que esa persona está enojada. Pero si yo te muestro una multiplicación 17 por 17, no se te aparece inmediatamente la respuesta en tu cabeza, no, tienes que calcularlo, ¿cierto? Eh, pero fíjate, entonces en un caso aparece rápida la información y puedes concluir rápidamente algo. Esta persona está enojada. En el otro caso, no, tienes que pensarlo, darle una vuelta, es un proceso lento. Y además es un proceso consciente. Es un proceso consciente, lento y que te va a tomar esfuerzo cognitivo. Ok, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la bolsa en su precio absoluto subió, nosotros lo que nos llega es algo inmediato. Lo vemos y decimos esto está más caro que antes, por claro. cómo está construido el gráfico. Pero si nosotros hacemos la pega y nos vamos por la vía lenta, como hubiese dicho Kahneman, Daniel Kahneman, y le hubiéramos puesto un poquito de cabeza, hubiéramos hecho algunos cálculos, hubiésemos ido a ver los estados financieros en relación a cuánto está ganando la empresa, en relación a, qué sé yo, al precio, nos hubiéramos dado cuenta que quizás no está más caro, sino que simplemente el ratio puede estar igual y por lo tanto nos abre otra dimensión de la realidad, una dimensión que puede ser mucho más realista y ahí tomar una decisión, tomar una decisión de inversión. Lo que quiero decir es que muchas veces tenemos que traspasar esta primera impresión de las cosas, que puede ser sumamente emocional, puede ser sumamente rápida, pero puede ser totalmente irracional. Claro. Y luego de pasar esa capa de impresión, ir entonces a buscar algo que sea más profundo, más calculado, pero ojo, que requiere un poquito más de esfuerzo, porque todo esto requiere un esfuerzo cognitivo, requiere recursos cognitivos, requiere que uno se siente y diga, bueno, tengo que calcular esto y qué sé yo, y traspasar la primera impresión. Y ahí uno se va a dar cuenta que efectivamente, pues, que pueden haber oportunidades, solo que a uno se le está pasando solamente por impresiones que uno va teniendo en un comienzo. A veces hay que tomar la vía lenta, y esa vía lenta, si bien puede exigir un esfuerzo, a largo plazo puede ser mucho más significativa para tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que esa podría ser una forma de pasar a través de este sesgo de anclaje de precio y de otros sesgos también, si es ponerle mente y de poner paño frío a las cosas y de ponerse a pensar un poquito. Y eso es todo. Y para eso hay que dormir bien. Hay que Porque, dormir bien, hay que tomar porque, una buena siesta claro, porque si estudiamos y aprendemos todas las valorizaciones y no dormimos, la cosa no fluye hacia adentro. y, y además, ojo, evitar las distintas fuentes de estrés, como ya dijimos. El estrés a todo esto es algo que puede ser positivo. Uno no puede estar nunca muy relajado. O sea, si yo necesito, por ejemplo, estar en esta conversación, yo no puedo estar hiper relajado porque posiblemente no voy a estar muy atento ni pensando las cosas. Si yo necesito salir a actuar a un escenario, necesito estar ahí con los niveles de estrés adecuados. No puedo estar muy estresado tampoco porque me va a dar una crisis de pánico. Pero el estrés tiene que estar bien regulado, ¿ya? Y este estrés también me permite tomar buenas decisiones. Hay cosas que uno pensaría que no están afectando, porque yo siempre te escucho decir que tú te tomas un cafecito en la mañana mientras ves las acciones. Sí, Bueno, yo no he visto estudios, pero no tengo duda alguna de que ese café afecta cómo tú estás tomando decisiones. seguro, Sin duda. seguro que sí. O, por ejemplo, los niveles de testosterona en la mañana. Se han hecho estudios donde se miden los niveles de testosterona de las personas que invierten y las decisiones que toman posteriormente. Es decir, hay tantos factores que nos están influyendo
que uno tiene que hacer una especie de introspección para saber qué es aquello que a uno le está afectando. Sabemos que hay cosas que afectan mucho, la deprivación de sueño, el estrés, la falta de ejercicio, eh, puede muchas veces haber un trastorno de ansiedad, por ejemplo. eh, Lo Uno tiene viví. que estar atento a todas esas cosas, porque todo eso va a estar influyendo. Imagínate una persona impulsiva que está invirtiendo por por algo que le está pasando en en su casa, en su familia, no sé, o por algún tipo de enfermedad. Esa persona va tomar malas decisiones. Entonces, importante que uno se conozca, que uno vea si está en condiciones de estar invirtiendo constantemente y si uno no está en condiciones muchas veces, bueno, parar durante ese tiempo, no pasa nada, luego uno podrá retomar con mayor tranquilidad, pero uno necesita estar más o menos centrado para tomar buenas decisiones, no solamente en inversiones, sino que en cualquier aspecto de la vida. Claro, sí, sumamente importante. Mucha, mucha sabiduría en las palabras que me está diciendo Germán, porque, claro, hay ámbitos de la vida que puede estar viviendo una persona externo a lo que es el proceso de inversión. Quienes ven este canal y están escuchando hasta ahora este capítulo, bueno, obviamente les interesa el tema de inversión, pero pueden estar tomando malas decisiones influido por cosas que no tienen nada que ver con la inversión, pero les afecta directamente en, en su vida. Bien, súper importante esos puntos. Para ir cerrando, que ya estamos en la hora, podríamos decir que dormir bien, estudiar no es tan complicado, los dividendos son una parte importante del sistema de recompensa. No quiere decir que sea el mejor método, pero sí dentro de lo que es la bolsa, seguramente el que genera más recompensa, porque ¿a quién no le va a gustar que le llegue un dividendo? Sí, ¿A por quién no le va a gustar supuesto, eso? ¿A quién no le gusta mayo en Chile? claro. De No, la sí, temporada de se verano. viene bueno, se viene bueno. Se viene bueno. Bueno, en fin. Eso, Germán, estamos en la hora. Muchísimas gracias por haber transmitido todo este conocimiento que es muy relevante, que seguramente más de alguno le va a hacer clic y lo va a pensar bien. Ya saben todos, a dormir bien, comprarse una buena almohada, si no, vamos a estar en el oscurantismo por mucho rato, aunque leamos y leamos y leamos, no va a entrar. Sí. Bueno, y yo creo, Álvaro, que, o sea, para ya cerrar, cuando uno piensa en la conducta humana, uno debiese imaginarse una especie de iceberg. La conducta es el acto final, es lo que uno ve finalmente, es lo que uno pudiese incluso observar, estudiar, medir, si es que uno se dedica a a la investigación. Pero ese punto donde confluyen un montón de cosas se abre hacia abajo de una manera que es difícil de comprender. De hecho, hoy día están todos los psicólogos, los neurocientíficos y personas de otras áreas también tratando de entender todo esto. Pero una de las cosas que sabemos es que ese acto va a estar determinado en gran parte por lo que nos sucede en ese momento. O sea, si uno pudiese ver el cerebro, uno vería neuronas que se activan y qué sé yo. Pero ese acto o esa conducta también está determinada por lo que nos estaba pasando durante esa semana. Por ejemplo, el mundo de las hormonas. ¿Teníamos más hormonas del estrés o no? ¿Nos estaban pasando cosas o no? Ese tipo de dimensión también es importante. Lo que nos pasa semanas atrás, antes de una conducta. Pero también tenemos que empezar a retroceder y podemos llegar incluso a pensar que lo que nos pasó en nuestra infancia va a estar influyendo en cómo estamos tomando decisiones hoy día. Nosotros alguna vez conversamos sobre este experimento del marshmallow, ¿cierto? ¿Sí? El malvadisco. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy día también está impactado por lo que vivimos hace ya muchos años atrás, o cómo fue nuestra infancia. Y ahí podríamos seguir para atrás cómo nuestros antepasados también funcionaban. Eran personas más o menos impulsivas. Cómo resolvían los problemas, cómo resolvían los conflictos. En fin, lo, lo que te quiero decir es que entender la conducta es sumamente compleja. Entonces, parte de la invitación, creo yo, es comenzar a verse a uno mismo, cómo uno funciona, eh, porque allí van a estar las claves para ver cómo uno toma decisiones. Como dijimos acá, pocos tenemos
o ninguno de nosotros quizás vamos a tener un perfil atípico tipo Warren Buffett, pero sí tenemos otros tipos de perfiles psicológicos que pueden ser sumamente beneficiosos para tomar decisiones. Y si hay alguna persona que necesita trabajar en algún aspecto, bueno, tiene tiempo para hacerlo. Se puede hacer. Una de las gracias de nuestra vida psíquica es que es plástica. Y nuestro cerebro es plástico. De hecho, por eso se llama neuroplasticidad. Podemos aprender cosas y podemos ir cambiando y podemos ir mejorando. Entonces, ahí las puertas están abiertas para que uno pueda ir profundizando en el conocimiento de uno mismo, ir mejorando, 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 mejorando. Y esto va a impactar en todo, en todas nuestras dimensiones de la vida y también, por cierto, en esto de las inversiones. Parte de nuestra vida también. Perfecto. No, tremendo, tremendo. Muy importante, muy aclaratorio, y ya saben todo. Ya, el mensaje está más que claro. Germán, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y esperemos tenerte de vuelta. Conversemos de Sí, ahí por cuando te supuesto. hagan los dividendos off the record. ¿Vale? Un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.